Universidad de Chile. Tengo que comentarles acá a la mesa que me encuentro mal. Se encuentra mal. Sí. No, pero bueno, sí. Después dijo que estaba bien, pero que quería arrancar con esa frase. Nos viene dejando varias frases y seguramente esas también deja Pido Paqui licencia, Meneghini. tenores en la mesa para ser un mal pensado. Bueno, es parte también del periodismo, de dudar también de la interrogante que plantea siempre la información. Álvaro Choupey, porque hoy también nos va a dejar conceptos el técnico de la Universidad de Chile presentado y la palabra también del director deportivo. Claro, tenores, porque ya fue presentado a los medios de comunicación, a los medios de prensa en el Centro Deportivo Azul, venimos llegando de allá, para lo que fueron las primeras declaraciones como nuevo entrenador de Francisco Paqui Meneghini, acompañado de su familia, que estuvo sentado ahí a un costadito de la sala de prensa de Avenida El Parrón, junto también al gerente deportivo de los Azules, Manuel Mayo, refiriéndose a varios temas, los refuerzos, pero claro, escuchemos esta primera impresión de Paqui Meneghini porque recalca que es el club al cual siempre quiso llegar. 2 pasos anteriores, como analista de video de Sampaoli, también como ayudante de Becachese, y era uno de los objetivos de su carrera llegar a vestir el buzo de la Universidad de Chile como entrenador, la primera de Paqui. Es el club que una vez que comencé mi carrera como entrenador tenía claro que quería dirigir y bueno, creo que es un gran momento para tomar este desafío. He seguido, conozco el medio chileno muy bien y he seguido distintos clubes, sus procesos, y creo que el proceso de la U es un proceso que va en alza. En los últimos 2 años se han sentado ciertas bases que me dan mucha confianza para continuar mejorando al equipo y poder conseguir el objetivo que está muy claro. Creo que las exigencias en la reunión que tuvimos con Manuel no fueron muy necesarias, porque lo primero que le dije es que teníamos que ser campeones y eso se siente. Como dije ayer, cualquier hincha de la U, cualquier persona que conozca el club sabe que es lo que corresponde después de tantos años. Ya, con los tenores entremos al área de la U con Paqui Meneghini. 2 nombres a la mesa: el Gato Lucero y Eduardo Vargas. Claro, hemos hablado de Turboman y su probable regreso a la Universidad de Chile. También fueron preguntas obligadas en esta conferencia de prensa, tanto para Manuel Mayo como también para Francisco Meneghini. También se suma la carta de Juan Martín Lucero, el futbolista de Fortaleza, que descendió con el elenco brasilero y por ello le están buscando club por el alto sueldo que también tiene. Ya vamos a contarle a los tenores la fórmula que tiene la Universidad de Chile para negociar por el Gato Lucero, pero claro, primero se le consultó a Paqui Meneghini sobre el perfil del delantero. Pero fue bastante claro en la conferencia, teners atentos, porque hemos hablado de varias posiciones, pero solamente se centralizaron en los centroatacantes en esta conferencia de prensa, la primera de Paqui Meneghini como nuevo entrenador de la U. En un mercado de pases abierto, hablar de un jugador no nos aporta nada. En el caso de Eduardo creo que sí vale hacer un poco un comentario. Sabemos lo que representa para el club, lo conozco, sabemos lo que el club representa para él. No se puede decir más que eso, pero somos conscientes de la situación de Eduardo. En cuanto al perfil, es importante tener distintos tipos de delanteros, quizás delanteros más referencia, en que en una temporada larga como la que vamos a tener, hay momentos que es importante tener ese jugador en el área al cual abastecer a través de centros o envíos más aéreos, pero también creo que es importante tener delanteros que puedan participar del circuito ofensivo del equipo, que no solamente estén para finalizar los ataques, sino también para participar del juego, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de jugadores que tenemos de mediocampo hacia adelante. Muchísimos jugadores de buen pie que si el delantero es capaz de combinar con ellos se pueden potenciar mucho. Es que ahí está lo que está buscando ahora el técnico, porque la carpeta a lo mejor resistía a Danilo muchos nombres, pero a partir de estas señales claras de su forma y de lo que ayer también nos dejaba varias cosas para aquí, el equipo tiene una base importante del 2024 y que él necesita un ADN especial en los futbolistas que lleguen a la U. Lo que significa jugar en un equipo grande, en un equipo con las características de Universidad de Chile. Él conoce la institución, lo que hablábamos ayer, y la definición del centro delantero y lo que habla sobre Eduardo Vargas, me parece que es correcto. Habrá que esperar cómo será este mercado de fichajes en Universidad de Chile, sin olvidar la situación institucional del club. O sea, ese es un dato no menor. No se puede hablar de Universidad de Chile 2026 sin obviar lo que ocurre internamente con el grupo controlador, donde está Michael Clark. Eso es un dato de la causa y que no se puede soslayar en ningún momento. A partir de ahí hay que ver cómo viene la mano. Y ver si finalmente una negociación que esperábamos Rodrigo Hernández fuera rápida, siempre va teniendo los detalles de la conversación con Eduardo Vargas. Más de algún hincha de la U pensó que lo de Vargas caía en Navidad.
Sí, es verdad, pero la U tuvo semanas bastante turbulentas ahí con lo de Álvarez y la llegada de Meneghini fue finalmente una prioridad y por eso es que se establece de esa manera y va cumpliendo etapas la U desde ese punto de vista. Creo que la definición que hace también Paqui respecto de ese perfil del 9 te invita a pensar que la decisión ya está tomada, o sea, necesita por lo menos porque Leandro Fernández no es el jugador de referencia como el que acaba de describir, no es un jugador con movilidad, que puede moverse por ambos costados, pero preferentemente por la izquierda, pero no es la referencia. Vargas tampoco, digamos, porque Vargas es un jugador que juega libre y que a veces no participa tanto del juego, pero que tiene gol y tiene jerarquía para la liga chilena. Entonces lo de Lucero hace sentido, a mí me hace bastante sentido, porque es un jugador que conoce el medio, un jugador probado, un jugador que tuvo éxito en Colo-Colo, un jugador que además... Por otra categoría. Claro, un jugador de un nivel superior y que si es que la U negocia bien, podría incluso lograr que los brasileños le paguen parte del sueldo. Y eso sería obviamente negocio redondo, no te digo que éxito garantizado, pero sería un aporte para la liga chilena de todas maneras. Bueno, un acierto hoy día en la mañana de la foto, Pame, cuando Lucero celebraba un gol, el que lo abraza es Saldivia. Sí, porque de ahí se hicieron amigos en Colo-Colo. Uh-huh. Y pasaron momentos duros en Colo-Colo, luego Lucero llegó bien al club, le dio jerarquía a la delantera de Colo-Colo. A mí me parece que Juan Martín Lucero es un gran jugador, me parece que es un jugador elegante, no es de esos jugadores potentes, ¿no? A Colo-Colo le dolió la partida de Lucero. Hubo todo un lío económico, pero le dolió mucho. Porque él se portó mal con Colo-Colo, él salió mal de Colo-Colo, definió mal su salida, pero bueno, eso es harina de otro costal y es un tema entre Colo-Colo y Fortaleza y Juan Martín Lucero. Pero yo voy a que Lucero, pese a que ahora tampoco anduvo tan bien en Fortaleza, es un jugador... que ya está probado. Él hace goles decisivos, hace goles importantes, no le pesa la camiseta, es un buen definidor, es un definidor fino. Yo creo que terminó mal en Fortaleza, pero en general tuvo una buena campaña. Es buena campaña, claro, pero es como lo que hablábamos ayer de Alan Saldivia. Alan Saldivia hoy día podrá estar jugando mal, no lo querrá nadie, pero tú sabes que cuando Alan Saldivia se compromete, se pone en forma física, se concentra, el tipo te puede andar a nivel altísimo. Y es lo mismo de Juan Martín Lucero, son personas probadas. ¿Y qué hace la U? De una forma muy hábil, por supuesto. Ya le dio resultado con Saldivia, que también Saldivia te da jerarquía. Es un jugador técnico y es inteligente. Le resulta, da un salto. ¿Qué hace ahora? Lucero, probado en Chile, en Colo-Colo, probado en Copa Libertadores. Perfecto, a mí me parece que si logra repatriar a Lucero, yo creo que la U, bien entrenado por supuesto, puede dar un buen salto de calidad. Tuvo, según el Soccer Association, tiene 36 partidos, tuvo 27 en el Brasileirao, 7 en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Brasil. Ahora, es tan brutal el Brasileirao, es tan brutal que veía la tabla de posiciones. Y el descenso de Fortaleza salió 18 y se fue al descenso con 43 puntos. Imagínate. Alto. Con 43 puntos. Gremio, que salió 9º, hizo 49. O sea, la diferencia estuvo en 2 partidos. Por eso Claro. el Brasileirao es un torneo apasionante, brutal. De hecho, Danilo, en Fortaleza había agarrado una rachita de casi de 9 puntos seguidos que se pensaba que con Palermo se quedaban en primera. Porque Sport Recife fue el último con 17, entregó la oreja al tiro. El Juventud hizo 35 y de ahí Fortaleza 43, Ceará 43 fueron los que descendieron. El Inter se salvó al final con 44, el Vitória con 45, el Vasco da Gama 45, o sea, Corinthians 47. Imagínate. Corinthians con Memphis Depay. Danilo, más allá de estar... Tigre. Y el Vasco da Gama 45, el último clasificado a torneo internacional. O sea, Fortaleza estuvo a 2 puntos de salvarse del descenso e ir a la Copa. E ir a la Sudamericana. Danilo, porque estos días cuando comenzamos a evaluar refuerzos que no conocemos, le vamos a buscar los números. ¿Podría reiterar lo del último año de Lucero? Lo que marcaste recién. A ver, deja buscarlo de nuevo aquí en el... Mientras Álvaro también nos cuenta de cómo sigue el panorama en el mercado para Pero universidades. tuvo continuidad, ¿eh? Sí, no, tuvo 51 partidos, 11 goles.
Juan Martín Lucero en Me la pilló última ahí, campaña con Fortaleza, y el 2024... Hubo un momento que fue suplente, ¿no? Sí, hubo un En la momento última que fue suplente. Pero cuando llegó el 2023. El 2024, por ejemplo, Pamela tuvo 63 partidos y 23 goles. Fue Buen año. muy buen año. Cuando el para él. equipo desciende, empiezan las dudas por todos lados. Cambios atrás, cambios arriba. Claro, se mueve todo. 2023, 63 partidos, 24 goles. Para Juan Ahora, Martín Lucero. Esa es la referencia. Hoy día, en una nota que venía en el Mercurio de José Contreras, que entrevistaba a referentes de Universidad de Chile, le preguntaban sobre la eventualidad de que llegara Lucero, y alguien, no me acuerdo quién fue el que plantea, claro, pero ya tiene 34, más la edad de Eduardo Vargas. Entonces, creo que fue Mariano Puyol, que de pronto el equipo se empieza a llenar de jugadores muy veteranos. Que ahí debe ser uno. Pero ojo, porque tiene a Sadi. Yo siempre recuerdo la campaña de Lanús, que llegó a la final de la Copa Libertadores, y lo recuerdo por una frase, en una conversación alguna vez con Gustavo Huerta, el técnico de Cobresal, que me decía: los equipos para ser competitivos tienen que estar llenos de 20 y tantos, no de 30 y tantos, y tiene que ser en la franja el grueso del plantel entre los 23 Y los 27, 28. y los 28, 29. Claro. Porque después ya los jugadores tienen Sí. muchas lesiones. Ahora, la U ¿Sabes tiene qué? dos nombres que además son jugadores del club, y es política del club potenciarlos, porque el club también tiene, digamos, una decisión o una estrategia en esa línea. Pero no sabemos cuánto va a No, durar Asadi. bueno, es Asadi verdad. se puede ir ahora, Sí, sí. o se puede ir a mitad En de año, junio. pero Lo más de probable, se va, lo más se va. probable es que sea a mitad de año, aunque ahora bueno, también habían algunas ofertas o sondeos. Lo que yo te digo que Nacho Vázquez y Arce son dos jugadores jóvenes que se tienen que ganar la camiseta. Sabemos lo que le costó a Sadi, le costó un montón, pero son dos jugadores que tienen potencial, y que habiendo harto partido y que habiendo Copa Chile, yo creo que Paqui les va a dar una oportunidad. Depende mucho de ellos, digamos. Que la Copa de la Liga y la Copa Exacto, Chile te van a exacto. ayudar en eso. Sí, pues, pero son dos jugadores que te pueden además bajar el promedio, mantener la intensidad, compensar un pero poco me el parece fenómeno un que tiene punto la- eso. Me parece un punto. Porque está Aranguis, tiene 36, Díaz 39. 9 cumplió hoy día. Cumpleaños hoy día. Hoy día, sí. Claro, Fernández arriba. Pero Lea Fernández no tiene tanto, ¿sí? ¿No? Sí, 34 por lo menos. Sobre los Pero, 30. no, pero hablemos de 35 para arriba, 36, como ya muy 34 veterano. Lea Fernández. Ya, y Vargas tiene 36, si no me equivoco, y llegaría... Lucero con 34. Claro, igual harto. Ahora, Sí. un detalle acerca de eso. La última vez que jugó Lucero 90 minutos. El 26 de mayo de este año, 2-0 la derrota de Fortaleza frente al Cruzeiro. El 12 de marzo está de cumpleaños Lea Fernández. Ahora, Danilo Figuraza con 34, ¿eh? En Flamengo. Exactamente. Que no hay Danilo malo. po. Los últimos cinco O sea, partidos del el Chupete. Brasileirao del Ahí Fortaleza, tiene otro. Chupete. Lucero fue suplente. Fue No- suplente. No tuvo minutos. Ahora, a mí me parece que viene al caso seguir con la información de Álvaro, pero con un detalle muy interesante. A mí me gustó mucho lo que el técnico decía hoy acerca de, y ha sido tema en esta conversación, y es recurrente que nosotros conversemos de ese aspecto, de los jóvenes y la responsabilidad que tienen los futbolistas jóvenes de la U. Exactamente, porque vamos desglosando un poquito lo que fue la conferencia de hoy de Paqui Meneghini. Habló mucho de darle el minutaje a los jóvenes, pero no desde la forma protocolar, como generalmente los técnicos cuando se presentan, no, nosotros vamos a trabajar con la cantera del club, sino integrarlos, obviamente, a lo que son los planteles de la Universidad de Chile. Van a comenzar los trabajos, nosotros lo adelantábamos ayer, que la pretemporada azul arranca el lunes 5 de enero. Pero Paqui Meneghini solicitó a Manuel Mayo, y ya quedó instaurado, que el día viernes de esta semana va a volver a trabajar con los jóvenes del club, desde el 2005 para abajo. Porque, claro, quiere mirar a los jóvenes antes de decidir los próximos pasos en el mercado de fichajes. Porque, tenores, nosotros hemos hablado durante las últimas semanas de que se va a buscar 2 delanteros, o quizás 3, como lo dice Mayo hoy, un extremo derecho, Uno por la derecha. un volante de contención y también un arquero. Bueno, lo que fue la conferencia de hoy de Paqui Meneghini y también de Manuel Mayo es que primero quieren ver a los jóvenes en esas posiciones para poder evaluarlos en los entrenamientos. A pesar de que el conocimiento de Paqui ya viene con este conocimiento de la cantera de la U, quiere verlos entrenar, verlos a nivel competitivo, antes de decidir ir por un refuerzo, por ejemplo en el arco, que es una de las posiciones que se iba comentando. La prioridad sí está en el centro atacante. Manuel Mayo ya confirmó que van a ir por 2 o 3 nombres en aquella posición. Se habla de Vargas,
Vargas, se habla de Lucero y también de otros nombres en la carpeta de Manuel Mayo. Pero pasemos a escuchar al gerente deportivo sobre la opción de Eduardo Vargas. Fue enfático en que no quieren dar nombres en particular, pero se le consultó por Vargas y al final responde sobre la opción de Martín Lucero. Me parece que ya saben lo que opino de Eduardo, tanto dentro de qué significa él para el club y lo que es como jugador. Sigo pensando exactamente igual que lo que dije en esa conferencia y me parece que Eduardo merece responderlo y no pasar la pregunta, y cualquier cosa que diga puede entorpecer eso. Creo que no fue bueno todo lo que se habló, ni para él, ni para nosotros a mitad de año. Fue un tema largo, entonces no me gustaría entrar en eso de nuevo, y prefiero llevarlo puerta adentro. Y después de los delanteros, me mencionas tu nombre, que como tú mismo dijiste no me voy a referir, pero lógicamente que ese nivel de jerarquía es la que buscamos y es la que estamos convencidos de que necesita este club. La fórmula que tiene la Universidad de Chile para negociar con el Gato Lucero: tiene contrato con Fortaleza hasta el 2027. Su alto sueldo le impide sueldo brasileirao continuar en la B brasileña. De hecho, hablan de $100,000 al mes para el Gato Lucero. Un contrato de $1 millón, o de más de $1 millón. Exactamente. Sueldo brasileirao. Él ganaba 70.000 en Colo-Colo. Exactamente, por lo tanto, lo que decía Rodrigo anteriormente, se puede negociar un préstamo con opción de compra, como lo hicieron con Lucas Di Llorio, para seguir... Que al final le un saludo a la bandera, porque es muy difícil comprarlo después, o sea, cuando llega la hora, el momento de los que hubo y tienes que desembolsar un palo o dos, no se hace nomás. Para valorizar al jugador. Aunque esté bien evaluado, en el caso de Di Llorio había una buena evaluación, pero no estaba la plata. Exactamente. Entonces al final tú lo asumes como un préstamo de un buen jugador, de un jugador calificado al cual tú lo exprimes como la naranja más jugosa el tiempo que esté. Un año, vamos, venga para acá, Di Llorio, un año, perfecto. Y en el caso del Lucero yo creo que va a ser lo mismo. O sea, yo creo que la U puede pagarle hasta $60.000 o $50.000 y ahí va a ser el esfuerzo. Y si los brasileños les viene bien ahorrarse $500,000 y que el jugador vaya a otra latitud y teniendo que pagarle la otra mitad, probablemente lo van a hacer. Ahora, el detalle no menor, que nosotros a veces, o el hincha... está hablando claro, es muy competitivo el Brasileirao. Está hablando del Lucero, del recuerdo que dejó en Colo-Colo. Pero no deja de ser lo que dijo Andrés Fernández, o sea, del tiempo que no jugó 90 minutos. Jugó re poco, entonces. Aquí. Pero como decía Álvaro, jugó, en cuanto a los minutos, jugó muy poco, fue siempre suplente. Está bien, pero jugó 30 partidos en un año, que no es poco. Está bien, digo el Brasileirao. No, claro. Un equipo complicado. No, por cierto. O sea, ¿a quién echáis mano cuando el equipo anda mal? Al lógico, Pepero. Pero hay que ver el primer año. Yo tomaría como referencia el primer año desde que se fue de Colo-Colo, ¿cierto? El 2022, salta Brasileirao 2023. Ese año para mí es la referencia, porque ese año... El 24 también fue bueno. El 24 fue buenísimo. No, para mí es la referencia de cómo él enfrenta el torneo. El segundo semestre fue el malo. A ver cómo le da. El segundo semestre muy malo. El segundo semestre fue el malo, pero no yo creo que entra en la vorágine del equipo. Se venía cayendo. Sí, pero a ver, jugó el último partido fue el 12 de noviembre, entró en el minuto 90, después el 6 de noviembre con el Ceará, que era una final. ¿Se jugó solo finales? Sí. ¿Estuvo lesionado acaso? Ahora, eso es una alerta, pero no es ley, es una alerta. ¿Lesionado, o sea, algo grave? ¿Alguna? Tuvo dos sanciones por acumulación de tarjetas. Y el resto suplente, pero mayores lesiones no tuvo. Y la última vez que marcó, 10 de mayo de este año, 2 goles al Juventude, fecha 8 de mayo. Había buenos delanteros, sí, jugaba Adam Vareiro, el Paraguas. Diverson. ¿Qué decir? O sea, claro, Lucero no tenía lugar en el equipo. Perdió perdió protagonismo, porque en su minuto sí lo tuvo, o sea, lo tuvo 2 años y medio. No, segundo semestre, una hora claro. del último Qué difícil. Ahora sí, realmente... bravísimo. Es bravísimo. Imagínate que Carlos Palacio pasó de Unión Española, se fue a Brasil. Palacio no jugó. Pero tengamos sentido de realidad también. Porque Carlos Palacio no jugó y llegó a Chile y entró a Colo-Colo y se metió en cuarto final de la Libertadores. Subió altísimo nivel. Si el segundo semestre de Lucero no hubiera sido malo como fue, que fue lo que dijimos al comienzo. ¿Se salva el equipo? No solo eso, no estaría sonando en la U, pues, estaría listo en México, claro. ¿Cachai o no? U otro equipo brasileño lo estaría contratando. O sea, al final, ¿por qué se da esta coyuntura? Es difícil que un equipo mexicano te lleve un jugador con 34 pirulos. Puede ser, pero depende, pues si te hizo 24 goles en un año, te puede llevar. Pues. Hubo algunos partidos que fue incluso capitán del Fortaleza. Sí. Acá cuando vino a jugar la Copa fue el termina Palermo siendo el técnico de Fortaleza en un torneo con 43 puntos el equipo. Entonces yo creo que no se le va a haber olvidado jugar a la pelota. Nuestro torneo es más bajo.
Más bajo. Evidentemente es más bajo. Los defensores son Y de menor calidad. acá seguramente con el funcionamiento que le va a dar Meneghini tendría que funcionar. Sí. Ahora, la aprehensión, y creo que las palabras de Mariano Puyol, un equipo se te puede poner veterano. Ahora, Meneghini lo que va a buscar, porque siempre lo ha tenido, y el último, él me habló muy bien al comienzo de temporada sobre Matías Lugo y cumplió a cabalidad. Un mediocampista central. A él le gusta jugar con un mediocampista central, un 5 clásico argentino, que de esos que te cortan las patas, que van a apretar, que es lo que yo creo que le hizo falta a la Universidad de Chile. Ahora, ayer le daba una vuelta, no sé si a la U porque le hicieron muchos goles sobre el final, si los goles fueron por funcionamiento o fueron por errores defensivos de un jugador. O sea, por ejemplo, individuales. esos errores de Calderón, por ejemplo. Claro. O de Castellón con Coquimbo. Claro. Uno empieza a ver, claro, cómo fueron los goles. Ahí habría que hacer esa pega y empezar a revisar los goles uno a uno, si fueron por funcionamiento o por hierros de individuales, que es otra cosa. O de Castellón, que no salió a cortar bien un centro. En fin, claro, esos son hierros individuales ya. 32 goles en contra para la U el 2025. Ahora, está tan complicado para cerrar el caso Lucero, que le abre las puertas para salir del equipo brasileño. Hay una información en Brasil que señala que hace un mes su equipo femenino fue campeón. Ganó el torneo cearense, fue campeón, pero que por los difíciles momentos que pasa el club en lo económico, eliminan la división femenina. ¿En serio? Sí. Así que el sueldo de Lucero pasa a ser una complicación muy grande Es para impagable. Fortaleza. Ahora, el representante de Juan Martín Lucero también ha comentado a inicios del mes en medios brasileros que el jugador, según él, todavía tiene mercado en el Brasileirao. De hecho, la intención de ellos inicialmente era mantenerlo en el Brasileirao, mantenerlo vigente, pero claro, surge esta opción de la Universidad de Chile y hoy por hoy son los dos delanteros que están más cerca de llegar, tanto Eduardo Vargas, que lo hemos comentado, y también el de Martín Lucero. Les voy a sumar un nombre, tenores, porque se habla de 5 nombres de centro atacantes en la carpeta de Manuel Mayo y uno que ya ha estado en los años anteriores, lo hemos dicho acá, hay jugadores que están en los años anteriores, han sido intereses de la U, pero no han podido llegar por diversos motivos. Es Octavio Rivero, el futbolista que también tuvo paso por el fútbol nacional y que ya ha comentado su malestar en el Barcelona de Ecuador por un tema de premios, también de sueldos. El jugador no va a continuar en Ecuador, lo más probable. De hecho, ha hecho pública su malestar allá y ha sonado también en el Centro Deportivo Azul el nombre de Octavio Rivero, a pesar de que no está dentro de los primeros puestos de la lista de prioridades. Se lesionó mucho la última vez que estuvo en el fútbol local. Exactamente, pero Casi no es jugó. uno de los nombres que suena, además de sonar en Universitario, en Perú. Otro de los nombres que suena es Octavio Rivero. Bueno, lo de Barcelona terminó muy mal. Sí. Muy mal para Barcelona. Hemos estado viendo a partir de un montón de problemas económicos que tiene el club, que arrastra también y la situación dirigenciales. y la situación política de Ecuador, la situación de seguridad. Así que veremos, pero Oye. no es nuevo eso de Rivero respecto a venir otra Pero vez. en al Bocó, fútbol mira, chileno. aquí en el soccer tiene 37 partidos, tuvo 27 en el torneo, 10 en la Copa, y la embocó seguido. O sea, jugó harto en relación a lo que vamos mirando acerca de los futbolistas. Me quedo dando vuelta a algo. ¿Qué pasó, Es lo Piqué? que dijo Danilo, porque en realidad, claro, cómo envejece el plantel de la U, porque por estos grandes nombres, ¿Cómo sube el promedio? claro, sube el promedio. Y a Paqui le gusta trabajar con jóvenes. Sí. O sea, él se nutre de los Y jóvenes. que por eso, Pame, esa Entonces, mirada de lo que ¿cómo? dijo él hoy, por ejemplo, cuando dice ¿Cuál hay- que hay él una espera disonancia? que el futbolista Se adapta por la envergadura de la institución. Pero, está parado en Y la U. si llega un mejor joven, vas a dejar a Leandro Fernández en la banca, vas a dejar a problema en eso. Charles Arangui en la banca, Carácter vas a llegar tiene. vas a dejar a Lucero en la banca. Ahora hay un dato no menor, tenores. Este año la Universidad de Chile quedó fuera de la fase final del campeonato de proyección. Habla de un rendimiento bajo quizás también de... Claro, pero de la había, sub-20. había muchos jugadores en esa edad que la U los prestó. Sí. Por ejemplo, los cabros que se fueron a la U de Conce, Fuente Alba, que anduvo muy bien, el Cordero, que estaba en ese plantel. La U prestó muchos jugadores. Ahora, Danilo, no Ahora, hay que ir muy lejos quedarse. no hay que ir muy lejos en un detalle de lo que dice Pame. El O'Higgins, que va a enfrentar a Unión Española, hace 20 minutos muy malos en el primer tiempo. 20 minutos muy malos. Y el técnico tiene la fortaleza de darse cuenta de que el equipo no estaba rindiendo al medio y que el equipo no corría, no caminaba, no corría respecto a lo general, andaba. respecto a que no andaba.
y Paqui hace un cambio al minuto 25, minuto Sí, 25 verdad, creo, verdad. y le cambia totalmente el esquema de la Unión Española y le cambia el aire a su equipo, que a partir del minuto 25 con el gol de Unión es otro conjunto. Sí, Vale ahí, decir ahí que cambió en el eso, partido. En eso vimos ahí cómo el técnico también da una señal clara respecto a cómo puede ir variando Claro, el sí, equipo. y los jugadores, por ejemplo, cuando está Charles Arangui es un jugador de otra envergadura, de otro nivel. Es otra cosa. Aunque sin lesiones es otra cosa. Minuto 23 ese cambio. Minuto Gas 23. por Gabriel Pinto. Es lo que pasa en la cancha de Santa Laura, en la mitad de la Claro, cancha. y Gabriel Pinto, te recuerda que tenía una amarilla de entrada Y tenía amarilla de entrada, y La no Unión, la y la agarraba. Unión estaba ganando 1-0, gol de Castellani. con gol de Castellani. Bueno, tenores, lo comentábamos, el viernes vuelven a los entrenamientos los categorías 2005, va a ser importante para Paqui también, lo dijo en conferencia, evaluar a los jugadores que vuelven de préstamo, como lo comentaba Danilo, nombres importantes, Agustín Arce, también Jason Fuentealba, que podrían tener una segunda oportunidad en la U, otros que corren de mucho más atrás, como el caso de Renato Cordero, y también futbolistas que están buscando salida todavía de la Universidad de Chile, como Federico Mateos, que tiene contrato vigente, pero la carta de extranjero le complica para continuar. Semana clave, se espera que esta semana, a más tardar el sábado, lo dijo Manuel Mayo, oficialicen delanteros en plural para la Universidad de Chile, porque quieren tener al menos 2 refuerzos de cara al lunes, donde inician ya los trabajos todo el resto del plantel. ¿Se va a quedar a la bonita sorpresa que tenemos después de las 3 de la tarde? Claro, de hecho yo previo a entrar al programa ya cumplí un sueño. Ya cumplió un sueño, listo, muy bien. Acá se queda Alvarito Choupey. Oiga, un detalle acerca de lo que hablamos nosotros siempre del fútbol juvenil, que es un tema que verdaderamente apasiona de cómo se trabaja, cómo uno ve el producto. Echamos de menos cuando era domingo, sábado, que daban en la mañana un partidito del fútbol joven. Yo diría sábado. Sábado. Era sábado en la mañana, ¿no? Yo lo veía previo al preuniversitario, antes de ir al preuniversitario. Uno ya iba mirando cómo pintaba cada uno de los futbolistas de cada equipo y uno iba sacando cuenta después de ese paso lógico de romperla la proyección en un sub-18, sub-19 y dar el salto ya con el primer equipo, y uno lo tenía visto, el hincha lo tenía visto ese jugador. Era bueno cuando uno iba mirando los pasos. Claro, porque no pocos de esos jugadores estaban ya arriba en el primer equipo y bajaban, como muchos no eran citados para los partidos de primera, bajaban de